Les damos las gracias a todos los que están hoy en esta actividad. Hace un tiempo atrás estuvimos con Judy, me invitó a la misma jornada que realizaron ellos en Osorno, con gente de su club que estuvo participando, eh, profesores, deportistas. Y la idea de hoy es tocar varios temas en especial de esa sesión. Y lo principal es, en este caso, irnos directamente al contenido, a lo que el invitado de hoy ha ido preparando. Nuestro invitado ya lo conocen, es Judy Abreu, eh, ex deportista, seleccionado de su país, entrenador en este caso del Colegio San Mateo, que ha estado también en participación en la selección chilena, ha tenido un desempeño en otros países, no solo en Chile, y que ahora también es parte del Club Español de Osorno, que, que en la cual nos ha ido entregando alguna información relevante sobre su desempeño durante estos años. Y lo que queremos tocar hoy en esta jornada es la preparación que ha tenido Judy y que ha desarrollado para su equipo, para el equipo escolar, y cómo se forjó en estos mismos deportistas, en estos mismos jóvenes, eh, esta capacidad de poder lograr ganar 2 veces seguidas el mismo título y tener la posibilidad de también participar en una actividad que es como lo más relevante a nivel, en este caso a nivel escolar, que son los sudamericanos que se han desarrollado, si no me equivoco, en Lima. Judy, ¿me corriges? Correcto, en Arequipa, Perú, la primera En en Arequipa, Perú, 2018 y Asunción, Paraguay en 2019. y en Asunción, Paraguay, en 2019. Entonces, lo dejamos ahora con Judy para que tomemos como gran parte, parte principal esta introducción del proceso, o sea, definir este proceso y tratar el contenido de cómo logró en semanas, en un ciclo, en un mes, 2 meses, el tiempo que estime que se haya propuesto, lograr los objetivos que se plantearon. O sea, no es menor clasificar 2 años seguidos y con un equipo que en este caso cambió toda su metodología, su visión y su ética de trabajo para poder lograr estos logros. Judy, adelante, todo tuyo. Ya. Muchas gracias, Nico. Bueno, primero darte las gracias a ti por esta posibilidad de poder compartir un poco el trabajo que hemos venido realizando en estos últimos años acá en la ciudad de Osorno, específicamente en el Colegio San Mateo. Darle las gracias a todos los que están en estos momentos conectados, principalmente a profesor Carlos Díaz, que es el que me acompaña siempre, me ha acompañado en todo este proceso, eh, campeonatos nacionales y sudamericanos. A Juan, desde Talca, que hacía mucho tiempo que no nos veía, no podíamos compartir y hablar un poco de básquetbol. A don Oscar, que fue nuestro anfitrión allá en Calama y nos dio la posibilidad también de continuar, o yo creo que la parte más importante de la preparación, que fue ese toque final ahí en la altura, la aclimatación en la altura, en su liceo, y por supuesto a todo el colectivo de directorio de su colegio y a los niños que nos dieron la posibilidad en sus clases de cedernos la cancha, el gimnasio y después en las tardes hacer juegos en conjunto. Desde Ecuador me acompaña una ex jugadora, Jensi Ordóñez, seleccionada nacional cubana, y de mi ciudad. Fue una de las primeras jugadoras que yo entrené, porque empecé entrenando a mujeres, a niñas. Y también me acompañan jugadores que los quise invitar porque ellos son la pieza fundamental en todos estos resultados. Nosotros sin los jugadores, sin los niños, es imposible poder lograr estos resultados y las entregas que ellos tuvieron durante los dos procesos, porque fueron dos procesos similares, diferentes pero similares. Así que darle las gracias. Por ahí veo también a Enzo Bermúdez, que está conectado, un gran amigo desde que llegué a Chile. El papá fue un excelente jugador y dirigente también de la Federación de Básquetbol de Chile, acá en el sur principalmente. Y bueno, y ahora con el hijo tengo unas magníficas relaciones también ligado al tema del básquetbol, que estamos tratando de aportar nosotros con nuestro poquito grano de arena, aportar al desarrollo del básquetbol chileno.
Eso es el objetivo por el cual estamos nosotros trabajando. Una vez dicho esto, voy a empezar a compartir un poco. Adelante. Ahí ya se logra ver. Sí. ¿Sí? Sí, Bueno, sí. acá nosotros estamos, la primera diapo muestra el título de después de 18 años, porque nosotros, como Colegio San Mateo, la última vez que se ganó el Nacional Escolar fue en el año 2000. La última vez que se ganó fue en el año 2000 y después de ahí no se había ganado nunca más. Y por lo tanto, en el 2018 tuvimos la posibilidad nuevamente de participar en un nacional, después de clasificar por acá por la zona del sur y coronarnos campeones nacionales. Por eso dice después de 18 años. Ahí está también un parte del directorio de nuestro colegio, cabezado por nuestro rector Alejandro Aguirre, el director académico Gilberto, bueno, y todo lo que es la directiva del colegio. Aquí está un poco la misión y la visión de nuestro colegio, que no se las voy a leer porque viene más que nada para algunas charlas que hay directamente a los profesores y a nuestra comunidad jesuita. Aquí sí, me voy a tener un poquito porque aquí está la matrícula actual de nuestro colegio, que son alrededor de 1.180 alumnos y alumnas. ¿Y por qué quiero detenerme acá? Porque por supuesto que de este gran volumen de niños de matrícula que tiene este colegio, da la posibilidad de que muchos de ellos puedan hacer ejercicios, puedan estar incluidos en las selecciones de las varias disciplinas que tenemos, que son 6 en nuestro colegio, y da esa posibilidad, como les decía anteriormente, de formar y tener equipos en distintas edades, desde mini que comenzamos hasta la selección de nuestro colegio. En este caso la U14, que es la que ha tenido la posibilidad y es la que tiene la posibilidad acá en Chile de llegar al Nacional y después, si se gana el Nacional, representar al Team Chile en los Juegos Sudamericanos. De estos 1.180 alumnos, 566 son damas y 614 varones. Por lo tanto, 553 alumnos son los que hacen deporte dentro y fuera del colegio, porque muchos de ellos tienen, por ejemplo, hay muchos jugadores de nosotros que están en San Mateo, pero que también hacen básquetbol en el club. Y todos los sábados en Liga Saesa, en la Liga del Sur, tienen la posibilidad de tener un partido al menos semanal, desde que arranca Liga Saesa en abril hasta finales de agosto. Entonces eso también le da un crecimiento a ellos bastante bueno. Y 887 son los alumnos que pueden hacer deporte. Estas son las 6 disciplinas que se practican en nuestro colegio: el básquetbol y fútbol en damas y varones, al igual que el ajedrez, las gimnasias en damas, el atletismo y el voleibol en damas y varones también. Aunque por ahí en gimnasia hay 2 niños ya que también de vez en cuando se ponen a hacer un poco de gimnasia. Este es uno de los conceptos de la importancia que tenemos sobre la práctica deportiva, que es apoyar la formación integral de nuestros estudiantes mediante la práctica deportiva, motivando y desarrollando en ellos un espíritu de superación y competencia sustentado en valores, trabajo en equipo y hábitos de vida saludables. Acá, esta ya por lo que refleja son más o menos, separamos las disciplinas, cómo están ellas concebidas. Hay muchas de ellas que están entre los deportes acíclicos, que son aquellos deportes que se caracterizan por la compleja organización de las acciones motrices y la intensidad de trabajo realizado en poco tiempo y en condiciones de competencia. Asimismo, presentan una diversidad de acciones técnicas. Entre ellas encontramos el básquetbol, el voleibol y el fútbol. Por ejemplo, son 3 deportes que justo los 3 son deportes de balón, deportes de equipo. Entre los deportes acíclicos encontramos la natación, el remo y el ciclismo, que se caracterizan por seguir un mismo patrón de movimientos de manera constante. Y hace un tiempo atrás salió otro concepto más, que incluyen los deportes complejos. En ellos se encuentran el tenis, el bádminton, el boxeo, que se caracterizan por una gran diversidad de acciones motrices con distintas intensidades de trabajo. Por lo tanto, el básquetbol está entre los deportes acíclicos. La importancia de la preparación física. Yo tuve la posibilidad de llegar a un colegio en el cual cuando llegué
junto con el profe Carlos, lo primero que hicimos fue conversar un poco entre los dos y como que coincidimos en que lo importante, o una de las partes más importantes de un basquetbolista en edades tempranas es prepararlos bien físicamente. Aquí estamos hablando de todo lo que es el esquema motor, la coordinación, todo lo que es las habilidades motrices, la motricidad fina, el manejo, la manipulación, gatear, retar, saltar, correr, trepar, todo lo que ustedes saben que está entre las cualidades en esas edades. Por lo tanto, la preparación física es una necesidad, así lo entendemos, es una herramienta que facilita y da seguridad al atleta. Es transversal con los valores genéticos de cada atleta y para ello es importante seguir trabajando las cualidades coordinativas, condicionales, estructurales y cognitivas. Y que este trabajo sea sostenible en el tiempo. La preparación física se sostiene con trabajo, ética y profesionalismo. Para nosotros lo más importante es que ellos aprendan a prepararse. Por ejemplo, el saltar, correr y tener más fuerza, ojalá no sea para hoy, sino que de saltar y correr y tener más fuerza para mañana. Pero en estas etapas formativas, lo más difícil es lo emocional, lo motriz y lo cognitivo. Estamos hablando de la edad de niños de 14 años. Y si no lo hacemos pocos, llegarán a ser jugadores de básquetbol. Me refiero a la preparación física. Es importante que ellos entiendan que, como le dije anteriormente, es una necesidad, es una herramienta que le da la posibilidad a ellos a el tiempo, de ser sostenible como jugadores de baloncesto, de ser profesionales, a tener menos lesiones en su carrera deportiva y por supuesto le da mucho más, su carrera deportiva va a ser mucho más duradera, más larga y con rendimiento bien deseados para ellos. Nosotros después que ganamos nuestro primer nacional en el 2018, que se jugó la final en Viña, nosotros tuvimos la posibilidad, por supuesto, según el reglamento, de traer dos jugadores que nos pudieran ayudar un poco más al resultado. Fueron los jugadores Erian Avalón de Puerto Vara y Agustín Moraga de Metropolitana. Nosotros ya sabiendo que el sudamericano se iba a jugar en unas condiciones muy distintas, muy diferentes a lo que están habituados nuestros niños acá en Chile, sabiendo que Arequipa se encuentra a 2.400 metros sobre el nivel del mar, decidimos hacer una planificación. Primero hicimos una reunión con todos los apoderados, con todo el cuerpo de directivo de nuestro colegio, y le explicamos la necesidad, junto con el profe Carlos, la necesidad de por lo menos una semana antes ir a un lugar que tuviese las similares en cuanto a la altura a Arequipa, y la ciudad que encontramos bastante similar buscando fue Calama. Por lo tanto, nos dimos la tarea de, con el apoyo de los papás, buscarle financiamiento de poder realizar ese viaje, porque lamentablemente el Instituto Nacional de Deporte no nos apoyó, ni creo que tenían los recursos para apoyar, y mucho menos a todos los deportistas que iban a participar en el sudamericano. Por lo tanto, hicimos una reunión con los niños y le explicamos el fenómeno que nos iban a encontrar, el fenómeno de altura en Arequipa, que iba a ser bien desagradable si es que no nos preparábamos de una manera óptima y eficiente para poder enfrentar y poder vencer el fenómeno de altura, que es muy difícil. Y si de verdad, si no hubiésemos hecho una buena preparación en el llano, primero acá en Osorno, no iban a poder vencer el obstáculo del fenómeno de altura en Arequipa. Por lo tanto, una vez que ya sabíamos esto, empezamos nuestra planificación. Aquí tengo un poco la distribución de los partidos de los niños, más o menos la cantidad de partidos que ellos logran tener, ya contando los 5 partidos incluidos el sudamericano, dan un total de 53 partidos. Aquí están los 5 partidos del canal comunal, el canal escolar a nivel comunal, después provincial, a nivel regional, Liga Saesa, que acá nos favorece mucho el estar participando en una liga regional del sur. El circuito jesuita también, que es un nivel muy bueno. Después en el escolar nacional, que son 6 partidos más. La liga escolar de baloncesto acá en Osorno, unos 10 partidos.
y los 5 partidos sudamericanos dan un total de 53 partidos que logran tener estos niños. 18 partidos de Liga SAESA, si es que el equipo 15, por ejemplo, que es donde ellos participan, llega a instancia de playoff, a la final. Si no, ahí habría que descontar 6 partidos más. Esto es una foto importante porque nosotros siempre le dijimos a ellos en un principio que lo importante de todo este proceso era el viaje, no el destino. El destino, si nosotros logramos estar arriba del podio o no, iba a depender mucho de nuestro trabajo, de nuestra entrega, del sacrificio que teníamos que hacer. Por lo tanto, al final se logró estar y recibir una medalla, ¿no? Que mejor que eso en los 2 sudamericanos, pero para nosotros lo más importante era el proceso educativo y formativo de todos estos muchachos. Y ellos, por supuesto, así lo entendieron y agradecidos están de que no todo fue en vano, porque no fue fácil a lo que ellos tuvieron que enfrentarse. Nuestro tiempo para la preparación comenzó el 8 de octubre y terminó el 30 de noviembre. Ahí está una tabla reflejada, fue alrededor de 8 semanas que estuvimos trabajando. La línea roja refleja lo que es la intensidad de nuestro trabajo y la línea azul, el tema del volumen. Ahí se dan cuenta en el momento que se llegan a cruzar las dos, cómo la intensidad termina, por supuesto, hacia arriba en forma ascendente y el volumen baja. Tiene que ver mucho con la planificación a la hora de uno planificar según la competencia que quiera participar y a lo que va a participar. En cuanto al trabajo técnico-táctico, aquí están algunas de las cosas que estuvimos trabajando con ellos, tanto en el Sudamericano en el 2018 como en el 2019. Se trabajaron muchas cosas más, por supuesto, pero aquí solamente quisimos, el profe Carlos y yo, reflejar algunas de ellas. En la táctica ofensiva, en las acciones individuales de jugadores sin balón, las pantallas, las cortinas, acciones de grupo de 2 jugadores, acciones de grupo de 3 jugadores. Por si acaso, Nico, esto después, si quieres, yo te lo puedo enviar por correo. Las acciones de grupo de 4 jugadores, las acciones de equipo, las acciones de 4 contra 3, 4 contra 4, media cancha, toda cancha, situaciones especiales de saque. A ellos les gusta mucho uno que se llama, por ejemplo, María Elsa. Habría que preguntarle a ellos por qué les gusta ese saque y por qué le pusieron María Elsa. En la táctica defensiva estuvimos trabajando las acciones individuales, jugador sin balón. Acá puse en negro. Nosotros lo que más utilizamos en nuestra táctica defensiva es los cambios. El cambio porque nosotros en los 2 equipos que presentamos en 2018 y 2019 la altura no era muy buena en ambos equipos. No era nada buena. El jugador más alto que tenían en el año 2018, por ejemplo, que era Agustín Morá, en ese momento estaba midiendo si mal no recuerdo, entre 1,85, 1,86, 1,87, no, ni tan siquiera llegaba al 1,90. Y era el más alto que tenían en ese momento. Y después de Agustín le seguía Juan José Aguirre con 1,78, 1,79, no recuerdo bien la estatura, pero era un equipo que no era alto de manera colectivamente. Las acciones de grupo de la defensa de las cortinas, a veces la pasábamos por detrás, en dependencia de qué jugador tenía el balón. Y vuelvo a reiterar, hacíamos muchos cambios y lo hacíamos no solamente en mitad de cancha, sino durante toda la cancha, los 40 minutos. Es nuestra filosofía en cuanto a la defensa. Nuestra filosofía es jugar, que es jugar bien rápido, jugar bien intenso. Pero para poder tener este tipo de defensa y esta filosofía de juego, era importante que junto con el profe Carlos nosotros podemos planificar, y aquí está la distribución de trabajo. Si se dan cuenta, en este primer gráfico que les estoy mostrando ahora, están las 3 primeras semanas de trabajo, y al costado izquierdo en azulito están todo lo que es las horas, la semana, los días, la cantidad de vueltas a la pista, los días que trabajan a la pista, la cantidad de saltos, los días que trabajan a los saltos, las pesas, básquetbol, videos, entre otros.
Y podrán ver entre la primera semana, la segunda y la tercera, cómo va aumentando el trabajo de ellos en la parte física. En la parte física. Fíjense la cantidad de, no sé si se logra ver bien ahí, la cantidad de abdominales que hicieron en la primera semana en comparación con la segunda y la tercera. En las vueltas a la pista, 3.200 metros, son 8 vueltas a la pista y los tiempos que ellos hacían. Lo mismo en la cuarta, en la quinta y sexta semana, que ya entre la quinta y sexta semana ahí se refleja en el primer gráfico que les mostraba, cuando se cruzaban la línea roja con la línea azul, que era la intensidad con el volumen. Por lo tanto, ya aquí en la semana número 5 empezamos a traer un poco más intenso. Y si se dan cuenta, ya no estamos trabajando 3.200 metros ni 1.600, sino vamos a tramos más cortos, pero son más intensos, que es 400 metros y los 200. Tramos de 400 y 200 metros. Pasa más a la parte anaeróbica y más específica aún de baloncesto. Aquí en la semana número 7, como ya la pista desaparece totalmente, los saltos, la cantidad de saltos que estuvimos realizando, por ejemplo, en la semana número 4 y número 5, miren la cantidad de saltos que estuvimos realizando, y ya cuando pasamos a la semana número 7 desaparecen los saltos, desaparece la pista, y la pista lo que hacemos es que el trabajo sigue siendo intenso, pero se trabaja más dentro de la cancha. Trabajo en equipo de 5 contra 0, 3 calles, trenza, 4 minutos y medio, 4 minutos de duración de cada ejercicio. Y todo el trabajo se va netamente a lo que es cancha. Anteriormente nosotros acá estuvimos trabajando prácticamente con 3 sesiones de trabajo. La primera hacíamos físico, lo que es trabajo según lo que tocaba en el día. Si tocaba seguir reforzando la parte anaeróbica, nosotros trabajamos primero lo que era el tema de la pista, y después íbamos a la parte sobre el tipo a las 11:30, de 11:30 a 12 días, o 12:30, trabajando un poco lo que es técnico, haciendo un poco más trabajo diferenciado individual con ellos, los perimetrales en un lugar y los jugadores un poquito más altos hacia el otro lado de la cancha. Y después en la tarde hacíamos el trabajo de 6:30 o 5:30, haciendo el trabajo de equipo, lo que es táctica ofensiva y táctica defensiva, pero ya de manera de equipo, de manera en conjunto. Y así estuvimos trabajando durante las 8 semanas, lo estuvimos realizando así. Y por supuesto, aquí está el resumen de toda la preparación, que fueron 8 semanas, fueron 44 días, fueron 97 horas, fueron 117 vueltas a la pista, fueron 4.839 saltos, diferentes maneras, diferentes alturas, por supuesto. Fueron 3.465 abdominales en 8 semanas, de diferentes formas abdominales, fortaleciendo todo tipo de abdominal. Aquí hablo un poco de la preparación en Calama. Aquí insisto, nosotros, si me preguntas por qué fuimos tan intensos con ellos, por qué esta preparación tan grande, correspondía y respondía a 3 cuestiones. La primera, ¿dónde se iba a desarrollar el sudamericano? En condiciones totalmente adversas a los jugadores chilenos acá del sur, que no iba a estar en condiciones igualables por el tema de la altura, 2.400 metros Arequipa. Segundo, que no teníamos altura, y al no tener altura, por supuesto, nuestro juego tiene que ser intenso, y defendiendo toda la cancha, presionando con cambio y atacar lo más rápido posible. Por eso fue la preparación que hicimos. Acá cuando llegamos a Calama, llegamos el lunes, salimos el lunes 26 de Osorno y llegamos a Calama el martes 27. Fueron 4 días, 3 noches. Por lo tanto, el primer día cuando llegamos allá, al tiro nos contactamos con los profesores de Calama. Reitero, aquí está don Oscar presenciando, está con nosotros acompañándonos hoy en la noche. Estamos eternamente agradecidos, Oscar, el profe Carlos y todos los muchachos que están acá ahora en la charla. Aprovechamos y agradecerte personalmente nuevamente, porque fue el Liceo Luis Cruz Martínez quien nos abrió la posibilidad, y con el profesor Oscar, que entrena el básquetbol en ese liceo, de estar en las mañanas allí molestando en sus clases, interrumpiendo sus clases,
y después en las tardes, con un espacio un poco más abierto, con menos alumnos del colegio, poder realizar partidos que nos vinieron muy bien, con su categoría U17 del colegio, de la selección. Jugamos todos los días, así que para nosotros fue muy, pero muy importante la aclimatación con respecto a la altura en Calama. Así que nuevamente, Oscar, muchas gracias. Acá en Calama no solamente fuimos a prepararnos el tema de altura, también estuvimos con ellos algunas actividades educativas, como por ejemplo si visitamos el día miércoles la visita a la mina Chuquicamata, que para mí fue impresionante conocer ese espacio y ese lugar, porque si no hubiese ido a Calama no iba a ser imposible llegar hasta Chuquicamata, conocer el interior de Chuquicamata, la historia, cuando se abrió, las personas que vivían. Es una ciudad, porque está cerrada. Y yo creo que a los chicos también fue muy bueno, muy saludable y educativo también llegué a estar ahí en ese lugar que es histórico, unos lugares históricos que tiene Chile. El primer día, cosas normales del fenómeno de altura, apareció la falta de aire, la falta de coordinación. El segundo día siguió la falta de aire y aparecieron los mareos, apareció la falta de concentración y la poca efectividad. Y la coordinación desapareció. ¿Y por qué nosotros decimos que había falta o poca concentración y poca efectividad? Porque, como les dije anteriormente, nosotros en las tardes jugábamos contra el Liceo y llevábamos estadísticas y nosotros, mirando las estadísticas, aquello era un desastre en cuanto a la concentración, a la poca efectividad, que es normal, es típico, repito, del fenómeno de altura, pero eso se fueron dando los 2 primeros días. Después, en el tercer día, en el tercer partido, los mareos siguieron, pero apareció otro fenómeno que sabíamos que en cualquier momento iba a aparecer, que es el sangramiento. La falta de concentración siguió, pero, más sin embargo, ya el tercer día hubo una mejora en cuanto a la efectividad. En ese penúltimo partido que tuvimos con el Liceo. Y después, el día viernes en la mañana, cuando fuimos a entrenar, los sangramientos siguieron, pero ya los mareos fueron desapareciendo de a poco, la falta de aire también fue desapareciendo, la concentración se fue mejorando y ya encontramos que hubo una muy buena concentración en cuanto a los jugadores, y la efectividad, por supuesto, ya era considerada buena en estas edades, era muy buena la efectividad. Por lo tanto, nosotros ya sabíamos que íbamos encontrando ese equipo que habíamos preparado en Osorno, ese equipo que esperábamos ver y que deseábamos que bueno siguiera en ese mismo camino, en esa misma dirección en el sudamericano. En los 2 sudamericanos fue el mejor resultado, ha sido el mejor resultado entre los deportes colectivos de Team Chile. Estar en el podio en el segundo lugar ha sido de grato regocijo para nosotros, para los niños y por supuesto para Chile también. Por supuesto hubiésemos querido levantar la copa en ambos, no se ha podido, no se pudo. La primera vez se perdió la final con Uruguay, un potente equipo Uruguay U14, muy fuerte el equipo ese uruguayo. Y la segunda vez se perdió con otro país que tiene mucha potencia a nivel de básquet, que fue Brasil. Con Brasil, así que hemos perdido con 2 países que son a nivel federado, son países muy, muy potentes en el básquet. Y eso nos deja un poco más tranquilos. Pero por supuesto no estamos contentos, pero no del todo. Vean un poco la frecuencia cardíaca, y después vamos a tocar sobre ello. Aquí está un poco los métodos a trabajar que trabajamos en las pesas con ellos. No me voy a tener mucho acá porque eso después se los voy a enviar, pero por ejemplo, trabajamos mucho lo que es el tema de la fuerza rápida, porque ya después en Nacional lo que hacemos es que damos a un periodo más directo a competencia parecido a ATR, acumulación y transformación y realización de las cargas. Porque nosotros en todo el periodo de cuando comienza el comunal hasta el nacional, sin saber si vamos a clasificar el nacional o no, incluso clasificando sin saber que lo vamos a ganar, enfocamos todo el trabajo en lo que es el periodo preparatorio. Y si se nos da posibilidad de ganar, entonces enfocamos vamos a un periodo directo a competencia, o repito, otro método. Hay muchos métodos más, el ATR también, que sirve para trabajar en 8 semanas y preparar un equipo en 8 semanas.
Aquí están algunos ejercicios auxiliares también que se trabajan en las pesas. Aquí están muchos de los resultados a nivel que nuestro colegio ha tenido a nivel nacional. Por ejemplo, en el año 1993 que se agarró el sexto lugar. En el año 1994 el segundo lugar. En el año 1999 se alcanzó el tercer lugar. Y en el año 2000 fueron campeones nacionales con el profesor Carlos Schwarzenberg y Carlos Díaz. Y después, por eso le decía que en el 2018, yo llegué a Osorno en el 2016, por lo tanto, 2 años después de empezar el trabajo con el profe Carlos Díaz en el Colegio San Mateo, y con este grupo de niños que cuando yo llegué al San Mateo, ellos estaban cursando muchos el quinto, sexto básico, por lo tanto, es un trabajo que se venía realizando ya con tiempo. Esto tampoco fue de que fuimos campeones en el 2018 porque fuimos campeones, sino un trabajo que se venía realizando con anterioridad. Y después de 2 años con ellos, logramos clasificar, ganar el regional, el provincial y ganar el nacional. Ya en el 2018 me acompañaba el profe Carlos Díaz. En el 2019 tuvimos la posibilidad de repetir nuevamente la hazaña. ¿Por qué? Porque en el 2018 creo que fueron 5 niños, eran 2005, Martín Reyes, Martín Hernández, Juan José Aguirre, Francisco San Martín, y un 2006 que llegó a ir al sudamericano, Alonso Pudiro. Por lo tanto, 5 niños pudieron repetir en la temporada 2019. Por eso fue que se nos dio la posibilidad nuevamente de ganar el nacional y ir al sudamericano. Por supuesto, en el 2005, en el 2019, la incorporación, llegaron 2 niños a la ciudad que ayudaron muchísimo a este resultado también, que fue Juan Pablo Sangüesa de Carahue y Bastián Sí, los dos de Temuco. Vinieron a jugar por el tema de Liga CESA, el club, y Juan Pablo fue directo al Colegio San Mateo, y por lo tanto a Bastián Sí lo pude llevar de refuerzo, como un refuerzo al regional y al nacional, y por supuesto al sudamericano. Y los dos reforzaron muy bien a Team Chile. Aquí está un resumen estadístico de los Juegos Escolares Nacionales, como le decía, en el 2019. Si bien les decía que en el 2018 tuvimos el fenómeno de altura, en el 2019 era impresionante el calor que tuvimos que soportar y enfrentar en Asunción, Paraguay. Un calor que, sinceramente, yo que soy cubano, que estamos acostumbrados y adaptados a altas temperaturas, allá en Paraguay era imposible, se hacía imposible poder respirar bien, y cuando respiraba el aire que te entraba, que te llegaba, era aire, el aire que inhalabas era aire bien caliente, y eso a los niños también les perjudicó muchísimo. Entonces, primer año la altura, el segundo año el calor en Asunción. Excepto la final en Asunción, que sí se pudo jugar con aire acondicionado en un gimnasio espectacular, la final. Aquí estamos, como les decía, en Arequipa, el colegio que estuvimos. Aquí está Oscar, la foto de tus niños, están ahí junto con lo de nosotros. A esto a lo que me refiero, no solamente es llegar a un nacional o a un sudamericano, es vivir todo el proceso, todo el camino, todo lo que se vive, la interacción que tienen los niños en estas edades, cómo lograron afiatar amistades entre ellos. Al final esta foto refleja el cariño que se tenían, que se tuvieron durante un periodo que fueron solamente 3 días, pero en 3 días lograron hacer muy buena amistad. El morenito que hay ahí es dominicano, por si acaso. Aquí también, bueno, dentro de la visita educativa, cuando fuimos a Chuquicamata, al costado izquierdo está la Virgen. Profe Carlos, ¿me puede ayudar ahí? De Fátima, profe, ¿cómo es? Profe Carlos. La Virgen de Fátima. De Fátima, correcto, profe. Y acá al costado derecho está el primer teatro, profe, construido acá en Chile, ¿o no? Sí, el más moderno en su tiempo y el primer más teatro, moderno en su tiempo. de ese tipo, sí. Según Así lo que nos dijeron allá. Así que para nosotros la visita a Chuquicamata fue, pero muy atractiva y muy interesante. Incluso nosotros dos, el profe Carlos y yo, que ya somos personas adultas, nos quedamos muy impresionados con Chuquicamata y la historia que tiene Chuquicamata. Y todas estas cosas son las que al final quedan para todos nuestros chicos. Hace 2 semanas. No sé, yo eso o sea, acá está un poco que nosotros tenemos prácticamente, estamos trabajando para
próximas temporadas, próximos años. Lamentablemente por la pandemia que ha acontecido a nivel mundial en el 2020, nosotros teníamos pretensiones, teníamos objetivos claros también de este año poder, si Dios lo permitía, participar nuevamente, clasificar primero por Osorno y clasificar en el regional. Y ver qué pasaba primero en el regional ese, y si hubiésemos ganado el regional, pues representar a la ciudad de Osorno en el nacional nuevamente escolar, porque teníamos 3 jugadores que se repetían nuevamente para este año, que es el Alonso Puigro, que ya se estuvo en el 2018, está Diego Laurel, 2006 también, y Javier Aguirre, que estuvo también en el sudamericano del 2019, pero tanto para este 2020 teníamos 3 elementos ahí importantes que nos hubiesen ayudado mucho a poder repetir el resultado y por tercer año consecutivo el Nacional Federado, pero eso quedó ahí, quedó en el aire, hasta el momento está en el aire. Eso es lo que tengo hasta ahora, Nico. Bien. Oye, bien interesante, tenemos hartas cosas que yo creo que van a ir surgiendo, yo creo, pienso que hay varias preguntas, recuerden que las pueden ir planteando en el chat. Viajando un poco en el contenido, dentro de todo, tú mismo visualizaste, Judy, y mostraste en un resumen de los resultados. ¿Cómo ha sido en este caso, en la primera etapa, el apoyo de los apoderados con el proceso que tú has realizado? Porque si bien podemos decir que muchas veces la familia es el factor principal, pero el estudiante, el deportista es el principal actor de que se lleven a cabo el entrenamiento y que ellos hablen entre ellos mismos con el trabajo. O sea, cambiarle la mentalidad y decirle que hay que entrenar 3 veces por semana y ya no son 3 veces por semana, sino que en un día son 3 entrenamientos diferentes. Si nos pueden contar un poco más de eso, yo creo que partiendo por ahí, de ahí podemos ir transitando por otros lados. Sí, yo creo que el profe Carlos nos puede ayudar en eso, porque bueno, él lleva más tiempo que yo en el colegio y él conoce aún más a los apoderados. Y el profe Carlos, profe. No sé si me escuchas. Sí, correcto, profe. Sí, ya. Bueno, sí, pues el cambio de mentalidad viene precisamente cuando ya pasamos a la etapa de haber ganado ese nacional, y va por lo que significa la filosofía y el estilo de juego, fundamentalmente. Entonces, hablarle a todos los chiquillos, creo que sí lo hicimos, en forma personal también, a cada uno, tratar de convencerlo de cuáles podían ser sus fortalezas, cuáles pueden ser las debilidades, y a partir de esas individualidades conformar también lo que era la fortaleza del equipo y las debilidades del equipo. Y ciertamente nuestras fortalezas eran el trabajo físico, la condición física. Y para eso teníamos que llegar a entrenar, ¿cierto? 2 o 3 veces por día, durante 6 veces a la semana, y con diferentes intensidades, porque nuestro sistema de juego, nuestra filosofía de juego se basaba en eso, en una defensa muy fuerte, una defensa de cambio. Teníamos que tener un equipo en que todos estuvieran sobre los parámetros para que no se notaran en los cambios, digamos, no bajara esa intensidad, sino que se mantuviera, porque como decía Judy, no teníamos la altura en un momento determinado como para poder jugar de igual a igual con los equipos que tenían una más envergadura y que podían dominar los tableros, por ejemplo. Entonces, nosotros teníamos que basar mucho el juego en transiciones, o sea, ofensiva o defensiva. Nuestro juego estaba dado por eso, y en la fortaleza de la defensa. Y para eso nos preparamos para poder jugar todos los partidos durante todo el campeonato en esa situación. Y eso, primero hay que convencer a los chiquillos de que esa era nuestra fortaleza y esa era la manera. Entonces, primero eso, que es una parte bien psicológica, digamos, y después, logrado eso, bueno, después todo el grupo va avanzando. Sí, gracias, profe. Bueno, yo quiero agregar un poquito ahí también a los comentarios del profe que mira, en la medida que tú vas ganando, empiezas a ganar el provincial comunal, después el escolar comunal, después provincial, y llegas a ganar el regional. Nosotros en el 2018, yo quiero decir algo acá, en el 2018 nosotros
de verdad que fue un resultado que se dio no esperado por nosotros. Nosotros apuntamos para el 2019. Nosotros lo que pasa es que en el 2018 el partido final con Puerto Vara en Castro, se nos dio que jugamos un partido, yo diría que no perfecto, pero sí casi perfecto. O por lo menos lo hicimos un poquito mejor que ellos y pudimos sacar el partido adelante. Y eso le dio una fuerza, más que nada, como dice el profe, psicológica a nuestros niños. Y ellos, me acuerdo cuando ganaron ese partido, ellos brincaban y se abrazaban y decían, vamos a Nacional, vamos a Nacional, vamos a Nacional. Y ya de ese momento el profe y yo nos miramos, sí, vamos a Nacional, pero ¿a qué vamos a ir a Nacional? ¿A qué vamos a ir? ¿A qué vamos a ir? O sea, nosotros, en todo el viaje de regreso de Castro a Osorno, el día que ganamos el regional, dijimos, bueno, ¿sabes qué? Lo primero que vamos a hacer es una reunión con los apoderados. Como bien tú dices, Nico, los apoderados son la pieza fundamental acá. Vamos a reunirnos con los apoderados a ver qué es lo que quieren ellos. O sea, vamos a ir a Nacional a pasear, vamos a ir a participar o vamos a ir a competir. Porque si vamos a ir a competir, vamos a ir con todo entonces. Vamos a prepararnos como corresponde, con la seriedad que lo amerita. Vamos a hablar con la dirección del colegio para que nos pueda dar la facilidad de que los niños puedan entrenar 2 veces al día. A hablar con algunos profesores para que no sean tan exigentes con ellos con el tema de su asignatura o de las pruebas en esa etapa que nos estamos preparando. Y se tienen que unir varias aristas que nos tienen que ayudar a nuestro trabajo del tema de básquetbol, el tema deportivo. Pero sin discusión, como tú decías, los apoderados son fundamentales. Aquí hay varios niños conectados, por ejemplo, que Martín Reyes es un niño que en el 2018, él en relación al resto de sus compañeros siempre le costaba mucho y todavía le cuesta el tema de correr, de ser más rápido, de tener más capacidad heroica. Pero también nosotros veíamos que es un muchacho que se entregaba 100%, que su máximo era ese, a pesar de que los otros le podían sacar 1 o 2 vueltas, entregándose al 100%, por eso fue uno de los jugadores de los 10 que incluso que fuimos a Nacional y de los 10 que llegamos al Sudamericano, que lo llegamos por eso, por el sacrificio, por el respeto a nosotros, por creer en el trabajo de nosotros los profesores. Por ahí se quedaron 2 o 3 jugadores acá en Osorno que sí corrían más rápido que él, que dentro de la cancha nos podían ofrecer más cosas que él, pero él, a todo su sacrificio, a todo su esfuerzo, Martín se fue ganando ese espacio. Aparte que Martín Reyes, fuera de la cancha, es el payasito del equipo, el que todos quieren estar con él. Entonces, igual nosotros estábamos buscando todas estas aristas que fuera un equipo que fuera de la cancha se llevaran bien también. Y como dice el profe Carlos, son temas psicológicos que tenemos que ir manejándolo y conduciéndolo, porque si lo damos toda la deriva, el trabajo se echa a perder. Aquí no sé si estoy compartiendo con ustedes el plan gráfico de todo lo que les hablé anteriormente. Aquí está el plan gráfico, bien en la parte preparatoria. Esta parte nosotros la hicimos y trabajamos con ella hasta el nacional, como te decía, hasta el regional. Y la llevamos hasta el nacional también, porque siempre pensando en que vamos a ganar el regional y llegar hasta la etapa del nacional. Y se nos dio de manera muy voluntaria, muy buena, todo bien organizado, todo bien planificado. Acá están los microciclos, que estamos hablando de semanas, ¿no? Primera y segunda semana, tercera y cuarta semana, 2 semanas son de un lunes 26 a un sábado 7, por supuesto, de la segunda semana, para que se vaya entendiendo. Aquí está la semana, aquí están las fechas de la semana, aquí están las sesiones de trabajo, que fueron las horas semanales, si se dan cuenta, 13 horas, 12 horas 30, 12 horas 30, 12 horas, cómo va bajando paulatinamente. Aquí les hablaba un poco, aquí se refleja un poco el tema del cruce del volumen con la intensidad. Aquí está reflejado. Empezamos con alto volumen y con poca intensidad, siendo el número 5 mayor y el número 1 menor, por supuesto. Y ya acercándonos a la competencia, por lo tanto, la intensidad está por encima del volumen. Claro. Para si no lograban entenderme. Aquí están los días que hacíamos las pesas, por ejemplo, la resistencia a la fuerza. A ver, vamos a la resistencia aeróbica. Si se dan cuenta, se trabajó hasta mayo. Comenzamos en marzo, prácticamente son las 2 últimas semanas de marzo que se entran los colegios en Chile, y trabajamos hasta las 2 últimas semanas de mayo. ¿Ven? Después pasamos a otro tipo de resistencia, que es la anaeróbica,
la trabajamos un poco más allá de lo que es de junio hasta agosto. ¿Ves? Claramente. Entonces, después ya en el periodo directo a competencia, cambia totalmente. Ya lo que se hace es un ATR que, o como él lo dice, periodo directo a competencia, que se entra directo a la etapa de mesociclo, del especial variado especial, que ya aquí sí ya, si se dan cuenta, el volumen comienza con menos, la intensidad en vez de comenzar, también comienza con menos, pero aquí la intensidad, como está bien fuerte, el volumen es, baja hasta 2 y la intensidad se queda en 1. Aquí está la semana 1, semana 2, del 8 al 13. Fueron 8 semanas, 1, 2, 3, 4, hasta la octava. Y en la semana número 9 fue donde se jugó el sudamericano, que está reflejado acá. Por lo tanto, ya que lo que se trabaja es fuerza explosiva en cuanto a las pesas, lo que se trabaja es anaeróbicamente, lo que es trabajo de pista, porque ya la parte aeróbica prácticamente la base la hicimos en el periodo preparatorio hasta el nacional. Entonces ya ellos vienen con una base de todo lo que es la parte aeróbica. Sí. Oye, mira, qué bueno haber tocado un poquito este tema porque si bien debe haber un orden, debe haber una planificación clara. Una de las preguntas que se van planteando que la presenta el profesor Morris Leiva, que es amigo, compañero también de juego y entrenador, dice cómo lograron equilibrar a los jugadores en el aspecto táctico para que no se notara la diferencia entre ellos. Nos contaste un poco de que no tenía jugadores de altura, siendo que cuando hay quizá 1 o 2 jugadores desequilibrantes, generalmente una de las características es que sea físicamente fuerte y que tenga una altura dominante dentro del campo de juego. ¿Qué nos podrías contar sobre esto? Bueno, muy gracias, Morri, muy buena tu pregunta también, profe. Mira, nosotros, lo que pasa es que acá el nacional, hasta el nacional escolar, la final nacional, hay reglamentos, hay reglas que en el cual tú tienes que presentar 5 jugadores en cada cuarto, o en los 2 primeros cuartos, y después en el tercer cuarto juegas libre, al menos así se jugó en el 2019. Y por lo tanto, nosotros cuando llegamos a la estancia del sudamericano, los cambios son libres. Por lo tanto, como los cambios son libres, nosotros nos dimos la tarea de prepararlos a todos por igual. Y siempre hablábamos a todos los niños, a todos los que están preparando, que eran alrededor de 15, 16 niños en la preselección. Le pedíamos de favor que le pusieran el mayor del interés, el mayor de las ganas, porque al final los 10 jugadores iban a ser importantes, porque nosotros, y más encima con la condición de altura, el fenómeno de altura en Arequipa es imposible, a pesar de la intensidad de nuestro juego, de la filosofía de correr y defender. Es imposible que desde el primer día hasta el último día que los jugadores se mantengan con esa intensidad y jugando 40 minutos. Eso es imposible y mucho menos en estas edades. Por lo tanto, así lo fueron entendiendo todos, y con los jugadores titulares y con los que tú dices que tienen un poco de diferencia basquetbolísticamente con el resto, también lo entendieron, que ellos sabían. Nosotros de Calama fuimos preparando todo esto. En Calama lo fuimos preparando. En Calama nosotros, en los partidos que tuvimos contra Don Oscar, contra el liceo de él, nosotros jugábamos 4 o 5 minutos y automáticamente hacían los cambios. Hacían los cambios 5x5 o 4x4, yo creo que Oscar se dio cuenta de eso. Y aparte que el fenómeno tampoco te dejaba jugar más de 5 o 6 minutos, es que no te deja. No te dejaba porque eran dolores de cabeza, mareo, falta de aire. Entonces, como el fenómeno no te deja, por lo tanto, es importante que todos los jugadores lleguen a estar bien preparados, a entenderlo, y que los jugadores que iban a realizar los cambios se sintieran como uno más, como un titular más, porque al final titular es quien comienza, pero titular para mí es quien termina los partidos. Y así se lo hicimos entender, así lo hablábamos con ellos, que los que comenzaban en la banca posiblemente iban a tener que terminar los partidos en Arequipa, como se dio en muchos de los partidos. Se dio que muchos jugadores de la banca terminaron siendo titular por varias razones, porque los titulares se montaban en falta, salían por 5 faltas, o se lesionaron, o con falta de aire. Y ese acoplamiento, como dijo el profe Carlos, era todos los días, conversaciones con ellos. Al principio no te creas que fue nada fácil, porque Agustín Moraga venía de la región metropolitana, Erian Avalón venía de Puerto Vara. Entonces, que nuestros chiquillos lo aceptaran dentro del equipo, dentro del colegio, y que Eri y Moraga
asimilaran la filosofía del profe Carlos y de nosotros como Colegio San Mateo, costó alrededor de 20, 25 días. No fue nada fácil. Morri, ¿tiene algo más que comentar? Sí, pero igual No, quiero nada. hacer un poco con Bien me el parece. programa. Harto tiempo tuvieron. Gracias, profe. Y yo más que nada por eso lo hago. Bien. Mira, siguiendo con el tema, tú que tocaste, has nombrado bastante el Colegio San Mateo. Nosotros nos llama la atención bastante eso, y el profesor Vladimir Morales nos toma la palabra y en relación a la institución. El apoyo a este proceso es que el colegio tiene en su proyecto educativo todo lo que está ligado al deporte, o nació en relación a los resultados, ya que vimos también una tabla de resumen de que han habido jugadores que siguen en el medio nacional, y no es casualidad, pues, o sea, el apoyo puede que nazca del resultado o porque el colegio definitivamente lo necesita y es importante para ello. Mira, muy buena pregunta, porque eso nos lo han hecho en varias oportunidades. Nosotros, yo creo que el profe Carlos puede hablar un poco más, repito, porque es que lleva muchos años, lleva más de 30 años en el colegio, y él puede hablar un poco de la llegada de los curas, de los jesuitas acá a Chile y a nuestro colegio, y por qué el baloncesto es un baluarte importante en nuestro deporte, a pesar de que a todas las disciplinas se le da importancia. Nosotros, en nuestro colegio hay 6 disciplinas que se practican, y a las 6 se da la misma importancia, pero creo que el profe Carlos puede hablar un poquito. Yo les voy en lo que el profe Carlos está hablando, yo les voy a mostrar una tabla de los varios jugadores que han pasado por nuestro colegio, que han llegado a ser jugadores de la selección nacional chilena. Profe. Bueno, la verdad de las cosas es que el colegio, el deporte más tradicional ha sido siempre el básquetbol, porque el colegio fue fundado por jesuitas norteamericanos de Estados Unidos, y obviamente el deporte que traían ellos y que podían practicar acá en el sur, ¿cierto?, era el básquetbol. Y el proceso de los sudamericanos, y que no lo tuvimos antes, y yo llevo muchos años en el colegio y que no se tuvo tanto antes, siempre había habido un buen apoyo al deporte, pero no se había incluido como un fundamento del proyecto educativo del colegio. Siempre se consideraba las selecciones, por ejemplo, chiquillos que estaban en la selección, no se les consideraba, por ejemplo, dentro de su carga horaria de trabajo semanal. Ellos lo tenían que hacer fuera. Igual tenían que tomar otros electivos, tenían que tomar otro tipo de asignatura, porque no se consideraba el deporte así. A partir del año 2015, cuando llegó a rectoría Alejandro Aguirre, él nos llamó a reuniones a todo el área de educación física, y porque ahí estábamos los profesores, los entrenadores, y cuando hicimos la reunión con los papás, cuando se da a conocer al principio del año, él postuló el deporte y la actividad, ¿cierto?, de selecciones y la construcción de selecciones deportivas como un pilar fundamental dentro del proyecto del colegio. Está la parte pastoral, está la parte pedagógica o académica, está la parte de acción social del colegio, y el cuarto pilar fundamental es el deporte. En las dos variedades que lo podemos hacer, en la parte, ¿cierto?, de captar la mayor cantidad posible de niños, niñas, en los talleres, ¿cierto?, y en el deporte orientado hacia la salud y a la práctica deportiva masiva, y también dio todo el aporte, ¿cierto?, a las selecciones. A partir de ese momento también se hicieron algunos cambios en el proyecto educativo y formativo de los chiquillos y de las niñas. Entonces, un seleccionado, por ejemplo, se le contabilizaba dentro de su carga horaria que tenía que hacer durante la semana, se le contabilizaba, por ejemplo, sus horas de selección. Por lo tanto, no tenía que tomar otro tipo de taller o electivo para completar, ¿cierto?, su currículum semanal, cosa que no pasaba antes. Y eso es fundamental, porque él también eso lo postuló y de hecho lo instauró en el colegio a nivel también de los apoderados. Entonces, el deporte pasa a ser en este momento un pilar fundamental. Una de las cosas que más estamos orientados como área de educación física, una es a trabajar con las selecciones a partir incluso de primero básico, segundo básico, bajamos el nivel en que partían los talleres, que eso es fundamental para poder hacer el piso de este edificio, y lo otro, que ojalá la mayor cantidad posible de estudiantes pueda hacer deporte, practicar deporte. Para eso, obviamente, se tuvo que invertir, se ha tratado de ir mejorando la infraestructura, se han contratado más profesores, el área de educación física ha crecido más,
pero parte por eso, o sea, parte por el apoyo, ¿cierto? Y la importancia que le da a la dirección, ¿cierto? Y la Fundación Colegio San Mateo a la práctica deportiva. Eso. Gracias, profe. Qué bien. Bueno, queda más que claro. Yo creo que colocar como pilar fundamental el deporte dentro de su proyecto, dentro de sus actividades, da el ejemplo para las demás instituciones. Yo no sé si el profesor Vladimir quiere tocar algo en su pregunta. No, en relación a la pregunta, no, me queda muy claro cómo es la realidad del Colegio San Mateo, que lo que quería un poco tratar de reconocer en todo lo que planteó Judy y cómo lo hacen, porque de verdad es que es un trabajo que obviamente requiere un apoyo institucional súper fuerte. Bueno, y aprovechar de agradecer a Nicolás por darnos la opción de escuchar a Judy o al profe Carlos también. El Colegio San Mateo es un colegio, la verdad es que hace muchos años en el básquetbol, es una institución muy reconocida, así que de verdad gracias Judy por la humildad, no todos hacen esto que haces tú ahora de exponer tu trabajo, ¿sí? Así que muchas gracias de verdad, y al profe Carlos por la respuesta y cómo nos contó eso también, y gracias Nicolás también. Gracias, Vladimir, gracias, profe. A ver si cuando Nico Való me contactó para poder estar con usted un rato, yo le dije que es la tercera charla que he tenido en tiempo de pandemia junto con el profe Carlos, y nosotros vamos a mostrarlo todo porque por ahí puede que haya muchos trabajos, muchas planificaciones, y estén los trabajos, por ejemplo, los trabajos en las pesas, pero yo conversaba hace un rato con mi amigo Iben Mude hablando un poco de básquetbol. Y, por ejemplo, una buena planificación de pesa, pero ¿cuántos días a la semana los hago? ¿Con qué edades? ¿Con damas, con varones? ¿Cuántas repeticiones? ¿Cuántas series? El tiempo, la pausa entre trabajo y descanso. Y estos datos que son pequeños, pero son los más importantes a la hora de uno entregar una planificación. Nosotros aquí lo hemos mostrado todo, se nos queremos mostrar todo, y así lo hicimos nosotros. No quiere decir de que esto sea ni lo último, ni que sea la verdad, es lo que hemos hecho, es lo que hemos trabajado, y con ello hemos tenido estos resultados. Puede que estemos equivocados, yo creo que no, porque los resultados nos avalan, y esto es lo que le vamos a brindar a ustedes, y si ustedes por ahí les puede servir y los puede ayudar, como tú dices, ojalá en las instituciones, en los colegios de ustedes también tengan el apoyo que hemos tenido, porque si bien es claro que si no está ese apoyo es muy difícil poder hacer nada, ni planificar nada, porque ¿para qué? Sí, fundamental todo el apoyo del colegio. Mira, ahí aparecen otras preguntas y yo creo que aquí podría coincidir un poco, más que nada, yo creo que tu respuesta va a estar más que clara. Y me preguntan la edad. ¿Desde qué edad se toman estos chicos? Ya que más o menos nos hicimos un acercamiento que desde el primer nivel ya están con las actividades, pero en especial este grupo. Y a nivel sudamericano y nacional en este caso, aprender jugadas, movimiento en base a conceptos o jugadas preestablecidas. ¿Cuál es en este caso la decisión que toma el cuerpo técnico para trabajar con ellos? ¿Cómo vamos a llevar a estos chicos a este desafío mayor? Gracias, Rico. Mira, no sé si con esto voy a responder la pregunta, pero nosotros primero les estoy mostrando una foto que nosotros empezamos a trabajar, como bien dijo el profe Carlos. Le pedimos a la dirección del colegio que los talleres, en vez de empezar en tercero básico, hay 2 años que se están perdiendo. Y yo, como coordinador deportivo del colegio, me acerqué a rectoría y le dije, estos niños de primero básico, cuando salen del colegio a las 4:20 de la tarde, no van para sus casas, porque los papás siguen trabajando. Esos niños se los llevan a hacer deporte a diferentes lugares por ahí, clubes, jardines, qué sé yo. ¿Por qué mejor no abrir los talleres acá en nuestro colegio y que esos niños se queden con nosotros acá y que empiecen a hacer talleres de primero básico? Entonces, gracias a Dios, nos escucharon y empezamos a hacer el trabajo, empezamos a trabajar con ellos de primero básico. Por supuesto, según las edades, según lo que le damos brindando y le damos mostrando. Pero a los 14 años, con el tema de la jugada, nosotros prácticamente
nosotros siempre hemos dicho a los niños que nuestra principal jugada es correr. Es correr. Es correr, es defender, correr, porque con 14 años es muy difícil asimilar el tema de tantas jugadas. Yo creo que eso hay que dejarlo un poco para las selecciones nacionales a nivel federado. Yo creo que a nivel escolar, con 2 movimientos que tú tengas, y que de estos 2 movimientos, uno te sirva para si te defiende en zona, porque no quiero tocar el tema de la zona, uno que te defienda en zona. ¿Por qué digo zona? Porque acá en Chile no te permiten jugar zona, ni defender zona, que lo encuentro muy bueno, y lo encuentro excelente. Pero ¿qué pasa? Nosotros hemos ganado los 2 veces el nacional, llegamos al sudamericano, y el primer partido, Brasil y Uruguay, 40 minutos zona. Y estamos hablando de 2 potencias a nivel de mundial de básquetbol en edad de 14 años. Yo no sé si no estoy el indicado para decir si está bien o mal lo que están haciendo Brasil y Uruguay. No quiero meterme en ese tema. Pero nosotros después nacional en estas 8 semanas tenemos también entonces que enseñar a nuestros niños a defender zona y a jugar contra zona. Y uno de los 2 movimientos, como te decía anteriormente, son 2 movimientos que uno de los 2 te sirve para zona y para individual. Por lo tanto, con 2 movimientos que tú tengas, con un saque de fondo y un saque lateral, que es el mismo saque por ambos lados de la cancha, y el saque de fondo que se llama María Isa. Con eso tenemos yo. Nosotros siempre le decimos a ellos que en estas edades lo más importante es ponerle ganas, ponerle intensidad, porque son niños de 14 años, están llenos de vida, saludables, que se entreguen en la cancha, y cuando se sientan cansados, nosotros notemos que estén cansados, ahí al tiro va a venir el cambio. Como no son equipos tan altos que hemos tenido, por supuesto hacemos con salto y cambios tempranos, cambios más tardíos, en dependencia del equipo. Por ejemplo, contra Brasil tuvimos que hacer cambios un poco más tardíos, porque tienen mucho más básquetbol. Contra Perú y contra Surinam hacíamos cambios más tempranos porque tenían menos oficio con el balón. Entonces tú tienes que ir analizando a quién le hacen un cambio más temprano, más agresivo, a quién le hacen un cambio un poco más para contener, dándole un poco el lanzamiento según el jugador que tenga la pelota. Y todo eso tú tienes que ir dándole lectura en la medida que vaya avanzando el partido, o si vas a escautear un día antes a los equipos, que es lo que siempre hacemos el profe y yo. Ellos se quedan durmiendo en el hotel y nosotros nos vamos de las 8 de la mañana a estar observando a los equipos, porque te repito, no hemos querido ir a participar, hemos querido ir a competir, y creo que en ese sentido ellos han asimilado bien. Pero respondiendo a tu pregunta nuevamente, 2 jugadas, 2 movimientos, un saque lateral y un saque de fondo. Sí. No llenarlo de tantas jugadas en esa edad. Sí, bueno, esas preguntas fueron planteadas por Livia, también entrenadora, y Oscar, que también están presentes y que también son interesantes. O sea, no es una cosa de llenar de información a los chicos, sino que de darle, en este caso, la herramienta. Y coincide mucho con la pregunta que presenta Jensi Ordóñez, que también queda en parte... y que va en relación a la parte psicológica. ¿Cómo trabajaron la parte psicológica para cada partido? Ahora, yo no sé si la parte psicológica del cuerpo técnico o la parte psicológica de un jugador o del equipo, pero cuéntanos un poco más de eso. Cuéntanos cómo se prepararon cuando perdían un partido después del juego, conversaban, se iban todos a dormir, tocaban el tema el otro día, una hora antes. Cuéntanos más detalles de eso que son también interesantes para todos. Vean, primero, nosotros no somos especialistas en psicología, y no quiero ofender a ningún psicólogo si hay algún psicólogo conectado, si tienen estudio en psicología ahí. Pero yo siempre he dicho que el mejor psicólogo que puede tener un equipo o un grupo de personas es la persona que está al frente. En este caso es el entrenador. Porque es que convive constantemente con los niños, es que los puede conocer al 100%. Nosotros, el profe Carlos y yo, somos 2 tipos que prácticamente no dormimos, no descansamos. Y los niños están presentes, lo saben. Nosotros terminamos los partidos, llegamos al hotel, y después de la cena nosotros los estamos citando a una reunión 9:30 de la noche en un espacio dentro del hotel donde estemos, o si no, simplemente en una habitación, y ya estamos planificando el partido siguiente. El que pasó ya pasó. Si se perdió, que se nos ha dado el caso, por ejemplo, en el primer sudamericano se perdió la primera vuelta con Uruguay. Se perdió el partido y bueno, los niños caen un poco en frustración porque no les gusta perderla, a nadie le gusta perderla, a nosotros tampoco. Pero tenemos que darle vuelta a la página, tenemos que seguir, tenemos que planificar lo que se viene, en este caso, nosotros después que jugamos con Uruguay, que se perdió con Uruguay,
teníamos 2 partidos clave que eran con Brasil y con Paraguay, si mal no recuerdo, y teníamos que ganar los 2 partidos obligados prácticamente si queríamos repetir nuevamente estar en la final contra Uruguay y por el desquite de ese primer partido que se perdió con ellos. Hablamos con ellos, que conversen, que jaranen un poco también, que le den vuelta a la página y que se preparen para el siguiente, porque ya el que fue no tiene solución, no tiene vuelta atrás y hay que seguir. Entonces nosotros, eso es lo más que hacemos, vamos a un cuarto, hablamos con ellos, cada uno expone sus apreciaciones del partido, cómo va el rendimiento de cada uno individual, nosotros lo podemos ayudar, le damos alguna herramienta de lo que le puede estar faltando, pero yo creo que eso es lo que más hacemos en la parte psicológica, ¿no? Más herramientas no tenemos el profe Carlos y yo como para poderlos guiarlos, ayudar en ese sentido. Profe. Sí, un alcance también que creo que es importante. En la psicología evolutiva, bueno, estamos, son niños de 14 años, incluso llevamos niños de menos edad. Ellos son muy emocionales todavía. Yo diría que ellos son 70% emocionales. Y nosotros pretendemos de repente, como entrenadores de básquetbol, ¿cierto?, querer que sean racionales. Entonces yo creo que ahí se produce un problema. Entonces nosotros tenemos que siempre jugar con las emociones. Por lo tanto, en esas charlas técnicas era muy importante que cada niño sacara lo que sintió en el partido, pudiese liberarse de todas esas tensiones, ¿cierto? Y de ahí era nuestro punto de partida para el otro partido. Pensando en que los chiquillos a esta edad, quieran reconocerlo o no, pero ellos son muy emocionales. Y todavía queda mucho de concretos. Si ellos no hacen tantos puntos, de repente no se sienten que hayan jugado muy bien, aunque hayan hecho un montón de cosas como defensa, etcétera, pero de repente lo concreto es hacer canasta. Entonces todavía se mantiene, porque todavía son niños. Estamos hablando de chiquillos de 13, 14 años. Entonces también era importante que en todas esas reuniones que nosotros hacíamos, los contactos, ir a la parte emocional y tratar de que ellos estuvieran lo más tranquilo posible, ¿cierto? Y pudieran sacar lo que ellos estaban sintiendo en un momento determinado. Los minutos que hayan jugado, lo que hayan hecho, lo que le haya resultado, lo que no haya resultado. Y después de eso, ¿cierto? Y eso lo hacíamos todos los días. Todos los días. Es como es un hábito, ¿cierto?, dentro del campeonato. Ir a mirar los otros equipos, entrenar, jugar, después de eso descansar el tiempo, la charla técnica, preparar el otro partido. Eso. ¿Se escucha? Sí, ¿Se sí. escucha? Oye, Sí. Nicolás, bueno, yo conocí a Judy acá en Talca, ¿ya? Y hay una cosa, yo fui jugador de baloncesto también, y de buen nivel. Entonces, hay algo que Judy no ha dicho, que yo se lo vi en el colegio, acá en el colegio inglés en Talca, que es el trabajo que él hace en defensa. Es fundamental. El básquetbol es defensa. Entonces, si él le inculca desde niño el trabajo de defensa y trabajo en equipo, es fundamental. Tú puedes tener gente muy limitada, voy a decir, no súper atletas, pero si te encuentras con un equipo que sabe marcar, es lo más desagradable que te encuentras. Entonces, en Chile eso no se trabaja y la publicidad y todo a los que hacen puntos, a los que hacen puntos. Entonces, yo le vi ese trabajo a Judy en Talca y vi en 6 meses o menos cómo logró con un equipo de ataque muy deficiente lograr éxitos increíbles. Así que yo me imagino que eso fue fundamental en tu trabajo. Eso nomás quería... Claro. Coincide mucho, bueno, obviamente el profesor Juan Martínez nos pregunta cómo trabaja el fundamento de defensa y coincide también con la segunda pregunta de Jensi, cuál era la fortaleza de su equipo, ya que era un equipo de poca estatura. Correcto, sí. Yo creo que responde a ambas preguntas, eso, la defensa. Así trabajé el equipo que representé en el 2014 al Domani, con el cual salimos campeones también. Pero para poder tener una buena defensa, para poder ser agresivo en defensa, créanme que lo táctico, lo técnico tiene que ver con la preparación física. Insisto en la preparación física. Si no, es imposible poder implementar esa buena defensa o esa defensa intensa
porque si no, no aguanta, no llega. No, los cambios no llegan a tiempo, no llegas a un buen bloqueo, no puedes tener salidas rápidas. Por lo tanto, sigo insistiendo en la buena preparación, en la planificación que hay que hacer según la competencia que te van a enfrentar. Yo, mi primer equipo fue un equipo de mujeres. Fue cuando me retiré como jugador, empecé a ir a un equipo de damas. Una de las jugadoras fue Jensi Ordóñez, que está ahora aquí en la charla. Y ellas el año anterior le habían sacado el 7º lugar en Nacional en Cuba. Y la empecé a preparar y al próximo año del 7º lugar fueron campeonas nacionales de Cuba, de mi país. Me odiaban. Las niñas me odiaban, pero después me lo agradecieron. Muchas de ellas, 5 jugadoras llegaron a ser parte de la selección nacional cubana. 2 me acompañaron en Rusia, en Moscú, en el año 2005. Y siempre te lo van a agradecer. En el momento te miran, te odian, porque el trabajo es intenso, es fuerte. Así ha pasado con los jugadores de estos 2 procesos. Al final, en el medio del proceso, al profe Carlos y a mí nos odian. Yo sé que nos odian, pero una vez que termina el proceso, ¿dónde termina el proceso? ¿Dónde termina el camino? En el podio. Y como te digo, si no estás en el podio no importa, pero al menos te llevé ahí. Te llevé para que estuvieras compitiendo de tú a tú contra los brasileños, contra los uruguayos, contra Perú, contra los grandes equipos de básquetbol a nivel sudamericano. Y para nosotros es un regocijo bien grande. Y si te subes al podio, qué mejor todavía que eso. Sí. El podium, quizá el resultado más, en el momento más esperado, lo que uno busca y lo que también llena de felicidad. Judy, una pregunta y después que nos contaras más sobre ti, sobre tu experiencia como jugador. Yo sé que ya muchas personas saben que has sido seleccionado, has jugado en otro equipo, y también los Juegos Olímpicos, que también es importante, quizás de ahí viene un poco la esencia, lo que plasmas tú en el juego. Pero primero, la pregunta que quiero realizarte, y que puede ser respondida también por el profesor Carlos, es un diagnóstico. ¿Cuál crees tú que es la deficiencia o cómo le haces un diagnóstico al jugador juvenil? Llámese la categoría U13, U15, U17 que tú has visualizado, no tanto o sea, puede ser tocado por el tema como deficiente o como fortaleza. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Es un jugador que le gusta entrenar, que le gusta jugar, que no le gusta prepararse físicamente? Yo creo que por ahí podemos tocar o coincidir con algún aspecto y cómo tratar de plasmarlo desde el otro lado, cómo poder atacar esa situación. Mira, en edades tempranas, yo me he dado cuenta que acá en Chile los niños sí te creen, te siguen, te hacen caso. Igual cuesta también hacerle cambiar un poco esta mentalidad que yo, por ejemplo, yo cuando llegué, yo estuve en Talca primero. Como te dije, el equipo ese que entrené al Domani las 2 primeras semanas y que no querían, y que, profe, ¿para qué vamos a correr tanto? Y, profe, ¿para qué esto? Profe, ¿para qué esto otro? Y cuando llegamos al Domani, perdimos los 2 primeros partidos, los 2 primeros. Perdíamos un tercer partido y nos regresamos a Talca. Y yo le dije, yo hablé con mi asistente en ese momento, era Pablo Barraza, y le dije, tranquilo, tú vas a ver cómo va a salir este equipo mañana. El primer partido fue contra los Boston College, y nos ganaron por diferencia de 23 puntos. Y así, el segundo partido perdimos también, y en el tercer partido empezamos a ganar. Y el equipo de nosotros se mostró físicamente, iba en una curva ascendente, y el resto de los equipos o se mantenían, y muchos empezaron esta curva a bajar. El resultado final del cuento, final con Boston College nuevamente nos enfrentamos. Hablé con los jugadores el día anterior y le dije, no va a ser el mismo partido, acuérdense que esto es un partido diferente, no porque es una final, no porque es una final, bla, 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 no, es porque va a ser un partido diferente. Ellos se llegaron a la tarea de traerse de Estados Unidos a Sammy Reyes, y con Sammy Reyes y todo, todavía hay imágenes de ese partido en YouTube, le ganamos a Boston College por 27 puntos de diferencia. El mismo equipo que nos ganó el primer día por 23 puntos, nosotros fuimos capaces. El último partido del Domani, que viene siendo uno de los torneos más importantes y más competitivos que tiene Chile en edades U19. Por lo tanto, hasta esas edades, yo creo que el jugador te sigue, te cree, se puede esforzar, lo que tú le des, te lo va a hacer.
no sé si un poco más. Eso de quedarse, por ejemplo, eso de llegar una hora antes y ponerse a entrenar o lanzar o corregirle ellos mismos su deficiencia, incluso quedarse una hora después del entrenamiento, ahí todavía falta un poco que lo interioricen. Algunos, o la gran mayoría, porque hay otros que sí tengo acá en el club, en el colegio, que sí entrenan y entrenan y se entrenan, como es el caso, y no quiero con esto herir a ninguno, ojo, pero sí lo tengo más de cerca y lo veo, que es el caso de Juan José Aguirre. Él entrena y entrena y entrena. Después, si se le dan los resultados no en la cancha, es otra cosa, pero él se preocupa por mejorar cada día. Y llega antes y se va después. Y ahora mismo lo he tenido cerca en estado de pandemia y sé que está haciendo muchas cosas. Por ponerte un ejemplo. Entonces, el atleta, el basquetbolista o el atleta que sea, quien fuese, tiene que entrenar, tiene que prepararse, porque tarde o temprano el trabajo te da esos frutos, pero hay que trabajar. Entonces, cuesta mucho ya después que pasan los 23, 24 años, se ponen un poco, como dicen acá en Chile, mañosos, andan con sus mañas, les cuesta también. Yo creo que el sistema también no les permite tampoco, porque el sistema también estás estudiando, muchas horas estudiando, o a los 24 años estás trabajando, tienes que mantener una familia. Entonces tampoco hay que analizar esas partes también, no solamente depende de que uno quiera, sino en qué momento lo hago y si el sistema me permite hacerlo o no. Yo creo que por ello, yo creo que si cambiaría un poquito más el sistema acá en Chile en cuanto al tema del deporte, estoy convencido que Chile, pero convencido estoy que el chileno tiene para hacer grandes equipos, grandes atletas, tanto en deportes colectivos como en deportes individuales. Créeme que sí. Claro. Créeme que sí. Oye, Judy, ahora cuéntanos un poco más de ti. Yo creo que ha sido bastante buena. Yo creo, bueno, lo más probable es que sigan apareciendo algunas preguntas, pero cuéntanos un poco más de Judy cuando empezó a jugar, a qué edad empezaste, cuáles fueron tus primeros grandes sueños como jugador y cómo se fueron logrando esos objetivos hasta llegar a la selección cubana o jugar en algunos juegos que son relevantes y podemos ver las mismas imágenes. Mira, es un poco, voy a tratar de resumir, porque resumir más de 20 años de carrera, desde comencé a los 8 años hasta que me retiré en 2001 en la selección nacional, es un poco difícil, ¿no? Y siempre se te quedan cosas por contar, pero nada, eso, comencé a los 8 años a la práctica de este bello deporte, deporte muy bonito, para mí o sea, para muchos es el más dinámico y creativo de todos los deportes con balón que puede existir por sus acciones, por las respuestas a sus acciones. Es muy creativo, es muy dinámico. Por lo tanto, el baloncesto, yo en un inicio comencé jugando béisbol y a los 10 años me pasaron al básquetbol por el tema del tamaño y la estatura que tenía en esa corta edad. Y ahí fui creciendo, fui a muchos eventos nacionales, provinciales en mi ciudad, en mi provincia, Villa Clara. Después, hasta que con 14 años, de 14 para 15 años, me llamaron a la Selección Nacional Juvenil. Ahí empezó otro camino también de mi historia. Ya con 18 años me llamaron a la Selección Nacional Adulta y estaba lidiando, un niño de 18 años lidiando con personas de 30, 31, 32 años. Bueno, eso suele suceder en muchos países, no solamente en Cuba. Y bueno, en estos 13 años tuve la posibilidad de participar en 3 Juegos Centroamericanos, en 3 Juegos Panamericanos, en 3 Copas de las Américas, en 3 preolímpicos, en el Campeonato Mundial de Canadá en el 94. Estuvimos a punto de clasificar 2 veces a los Juegos Olímpicos, para Atlanta 96 y para Sydney 2000. Nos quedamos ahí a las puertas de podernos clasificar. En el año 92 tuve la posibilidad en el preolímpico de Portland enfrentar al equipo altamente profesional del Dream Team, el cual militaban Michael Jordan, Scottie Pippen, Maggie Johnson, Charles Barkley, Karl Malone, Patrick Ewing, David Robinson. Para mí uno de los mejores equipos que ha presentado Estados Unidos en eventos internacionales, en Juegos Olímpicos en Barcelona 92. De hecho fueron campeones. Le ganaron a la final a Croacia. Después en el año 94 en el Mundial tuve la posibilidad de enfrentar a Croacia. Ahí me encontré con Tony Kukoc, con Dino Ragia, a Oscar Smith, uno de los mejores jugadores de América, brasilero. A los mismos equipos de Puerto Rico con Picolín Ortiz, Eddie Casiano, Jerome Milce, los equipos argentinos,
tuve la posibilidad de enfrentar a dos épocas de selecciones argentinas. En el año 90-89 enfrentar a Montenegro, al Loco Montenegro, a Milanesio, el base conductor, a Juan Espil, un alero con tremenda muñeca, con tremenda mano, y después la posibilidad de enfrentar también a la generación dorada, Oberto, Escola, Pepe Sánchez, Ginóbili, por ejemplo, en el preolímpico del 99 en Puerto Rico, para clasificar para los Juegos Olímpicos de Sydney. Me enfrenté a Puerto Rico, a Argentina, perdón, y defendí a Ginóbili, y Ginóbili me defendió a mí. Y así, involucrado entre todos esos jugadores que un año después llegaron a ser estrellas a nivel internacional, llegaron a jugar en la NBA. A Steve Nash tuvimos que enfrentarlo 2 veces en el preolímpico en Tucumán, en Argentina, en Neuquén, en el 95, y después lo enfrentamos en el preolímpico en el 99 nuevamente en San Juan, Puerto Rico. Y Steve Nash era uno de los mejores bases, llegó a ser uno de los mejores bases de la NBA también, y también tuve la posibilidad a Tim Duncan, a Gary Payton, aquí están en la foto, en ese mismo preolímpico del 99, a Kevin Garnett, que está por ahí atrás también parado. Yo soy este que estoy aquí parado, número 5. Que todos los negros nos parecemos todos en una foto, así que los negros todos son iguales. Nada, he tenido el privilegio o esa fortuna de poder jugar junto con esos jugadores, en contra de esos jugadores. Fue la época que me tocó, fue el tiempo que me tocó. Acá en Chile jugué el final de mi carrera en el 2001, jugué con Español de Talca. Se jugaba Di Mayor en aquel momento. Para mí una liga muy fuerte, la liga chilena, te digo, es fuerte. Y si uno viene ya en decadencia de su carrera deportiva, la siente más fuerte aún todavía. Yo en Cuba jugaba de alero, de 2-3, 1.98. Y cuando llegué a Español de Talca, un equipo totalmente renovado, juvenil, me tocó jugar de 5. Nunca había jugado de espalda del aro de 5, pero fue lo que me tocó. Tuve que adaptarme en pocas horas que llegué. No fueron los mejores resultados, por supuesto, del equipo español, porque es muy difícil con un equipo juvenil enfrentar en ese momento a Di Mayor. Y nada, como te decía, participé en 4 Juegos Panamericanos también. No solamente llegar al Mundial, en el Mundial alcanzamos el número 15, gané 3 veces consecutivas el Centrobásquet a nivel centroamericano, discutiendo 2 veces la final contra Puerto Rico, 1 vez contra Dominicana. Eso, yo creo que todo fue gracias a mi esfuerzo, al esfuerzo que yo hacía. Yo no era un jugador que tenía mucho lanzamiento de larga distancia, lo fui mejorando al final de mi carrera, pero sí era muy, muy defensor. Por eso mi filosofía de juego trato de transmitir, yo creo que trato de transmitir tal como ya estoy en la cancha. Era muy defensor, defendía mucho, corría mucho, me gustaba correr mucho, y muchas de mis canastas eran en finalización de transición o de salida rápida. Pero mi mayor característica era la defensa. Defendía mucho, no mucho, defendía bien. No mucho, no en cantidad, sino lo bien que defendía, era muy eficiente. Por ejemplo, una de las anécdotas de defender a Steve Nash en el 95 y en el 99, dejarlo en 2 puntos. A Tony Kukoc en el Mundial, dejar a Tony Kukoc en 4 puntos. Estamos hablando de jugadores que eran de 20 y tantos puntos, entonces eso te estimulaba a seguir trabajando más en el tema de la defensa. Teníamos varias características cada uno dentro de la selección, y a eso me invocaba. Y después cuando jugué contra Ginóbili me anotó 17 puntos, yo le anoté 14. Pero estamos hablando que Ginóbili le hacía 20 puntos al resto de los equipos. A Oscar Smith en el 95, en el preolímpico en Argentina, él le anotaba 40, 38 puntos a los equipos, y a mí me logró anotar 29 puntos. Le bajé un poco el goleo. Pero eso, mi mayor característica era la defensa. Por eso es lo que trato de transmitir. Me sacrificaba mucho para estar de titular en una selección cubana sin tener lanzamiento, para representar un país sin tener lanzamiento siendo alero. Créeme que cuesta mucho, porque los otros delanteros que jugaban en mi época todos tenían buena mano. No era el caso mío, pero yo le brindaba eso a mi equipo, mucha defensa, y siempre al mejor jugador del equipo contrario yo sabía que me tocaba a mí. Yo ante las reuniones técnicas sabía que ya iban a jugar contra Canadá, Steve Nash, iban a jugar contra Croacia, Tony Kukoc, iban a jugar contra quien iban a jugar, me tocaba siempre el jugador de la mano más. Buena, Judy, buena, Judy.
Eso. Así que eso es lo que trataba de transmitir a los niños, que todo con sacrificio, con esfuerzo, con deseo. Yo se lo he dicho a ellos, ellos están presentes, hay muchos de ellos que yo no sé a dónde van a llegar, ni el profe Carlos tampoco lo sabe. Es infinito decir hasta dónde llegar, pero si siguen trabajando, si siguen como van, porque ya nosotros no estamos trabajando solamente para ganar un nacional o llegar a un sudamericano, porque vamos a tener años que vamos a llegar, pero vamos a tener años que no vamos a llegar tampoco, porque se tienen que dar muchas cosas, como dije anteriormente. Claro. Pero sí trabajamos con todos estos niños para que el día de mañana puedan ser jugadores primero profesionales dentro de Chile, y si la calidad deportiva se lo permite y el tiempo se lo permite también, puedan extender su rendimiento fuera de la frontera de Chile, en Argentina, en Brasil, quién sabe, en Europa. En estos momentos Chile tiene muchos jugadores jugando en el extranjero, muchos, en edades juveniles. Sí. Oye, Judy, yo creo que para ir cerrando la jornada, yo creo que ha estado bien provechosa, ha sido bonita experiencia y todo el trabajo que ustedes han realizado quedó bien plasmado en todos los entrenadores, jugadores que están presentes también. Hasta el momento no ha habido otra pregunta, pero yo quiero, como cerrando todo, si me pudieras dar o presentar o decir en una emoción, ¿qué es lo que tú tratas de plasmar? Si lo puedes encerrar en una sola palabra ¿cómo tú plasmas esa energía en los jugadores? Si pudiera decir... una sola palabra, pasión. Sí. Pasión. Que tengan pasión por lo que están haciendo. Si quieren lograr sus sueños y no quieren dejar de soñar, mucha pasión con lo que hacen. Porque eso es lo que la gente que han trabajado conmigo, los que han estado al lado mío, el profe Carlos está presente ahí, lo puede saber. Yo tengo mucha pasión por las cosas que hago. Y cuando me dedico a una cosa, de verdad que le pongo pasión, mucha pasión. Eso es lo que el mensaje que les puedo mandar a todos ellos, que de verdad créanme que lo van a lograr. Que le pongan muchas ganas, mucha pasión y que crean y que sigan soñando por lo que quieren. Y luchen por ello. Sí. Yancy, estás con el micrófono, que nos quería contar algo. Hola, muy buenas noches. Hola, Yancy. Gracias, profe Judy, por invitarme a esta conversación de básquet, ya que el básquet fue el que me formó a mí desde muy pequeña. Felicitar al Colegio San Mateo por esos resultados que sé que es un esfuerzo duro, pero lo importante es que ellos logran los objetivos. Felicitar también al directivo de entrenadores. Hablar de Judy nos vamos a demorar mucho. Yo le debo mucho a él. Él desde muy pequeña nos enseñó a lo que es amar al baloncesto. Gracias a él obtuvimos varios títulos. Yo lo odiaba en la cancha porque él me exigía mucho la defensa. Yo no defendía. Yo lo único que me gustaba era lanzar y atacar. Él me cambió. Ya defendí un poco mejor. Y al final después lo llamaron para el entrenador de la selección nacional y ya después nos abandonó. Pero gracias a sus enseñanzas obtuvimos 3 años consecutivos la medalla de oro porque ya nos dejó encaminada. Entonces, desearle muchos éxitos y que siga así como va. Y chao y te quiero mucho. Muchas gracias, Yancy, por tus palabras. Muchas gracias. Bien, ya son las 10 de la noche. Le damos las gracias. Yo creo que en la zona norte todos los participantes, incluidos los entrenadores de otras regiones y todos los que tuvieron la oportunidad de estar presentes hoy, agradecen tu experiencia, tu conocimiento. Hay mucho detalle para los que quieran, tal como lo dijo Judy, pueden contactarse directamente con él. Hay mucho detalle en lo que es preparación física, hay todo un mundo que es fundamental conocer y tratar de ir implementando en su entrenamiento, y además tener una buena planificación. No es casualidad que en 8 semanas se haya desarrollado un campeonato y haber logrado lo que ustedes hicieron a nivel escolar y a nivel del país. O sea, hay una muy buena camada de jugadores, yo creo que los vamos a ir conociendo más adelante. Y bueno, darte las gracias por todo, por nosotros como asociación que logramos generar esta actividad. También invitarte a las próximas actividades. El profesor Vladimir, que está presente, también ha generado muy buenas charlas. Ayer estuvimos en presencia de una. Yo creo que más adelante vamos a tener una más concreta, más grande, con quizás más invitados, tocando algunos temas entretenidos, interesantes que a todos nos gustan.
Ya, no, darle las gracias a ustedes, a todos los que estuvieron conectados hasta ahora. Discúlpenme si nos extendimos un poquito, porque yo sé que todos tenemos responsabilidades en nuestras casas y cosas que hacer. De verdad, de corazón, por estar en este espacio, a los niños que estuvieron conectados también ahora, que estuvieron escuchando, que yo siempre les digo que es importante que sigan escuchando y escuchando. Hay un refrán por ahí que uno, en tiempos de pandemia, ¿qué es lo que queremos escuchar? Tanto que está el expositor como usted, ¿qué es lo que queremos escuchar y de quién queremos escuchar? ¿Y de quién lo queremos escuchar? Así que, por lo tanto, darle nuevamente las gracias. Cuídense mucho, ojalá volvernos a ver muy pronto, si Dios quiere, en las canchas, que es lo importante, y a toda la región del norte, el profe y yo estamos a la disposición de ustedes cuando quieran, nos pueden invitar y hacer algún trabajo con los niños allá, con los colegios o como asociación. Como ustedes así lo coordinen, lo precisen, estamos a la disposición de ir allá y también con brindar con un poquito grano de arena nuestro conocimiento con el tema del básquet. Eso. Listo. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima ocasión. Que descansen. Chao. Gracias. Chao, muchas gracias, chicos, chicas. Chao, Chao. gracias. Gracias. A ustedes. Chao. Gracias. Vamos. Chao, gracias. Chao, gracias.